Hola chicos, buenas tardes. De los temas que tenemos dentro de la materia de farmacología, vamos a ver el día de hoy tres grupos de fármacos distintos: los antihistamínicos, los antiinflamatorios no esteroideos o AINES y los corticoides o glucocorticosteroides. Vamos a empezar primero hablando de los antihistamínicos. Bueno, estos fármacos son los más empleados en el tratamiento de enfermedades alérgicas. En general, son los medicamentos más prescritos a la población. Inclusive, en la mayoría de los antihistamínicos se venden sin receta y bueno, mucha gente se los automedica. Sabemos que no es lo correcto, sin embargo, por su venta libre, pues esto es muy común. Y bueno, ¿qué característica tienen los antihistamínicos? Lo que van a hacer es inhibir los efectos de la histamina, de ahí el nombre que tienen. Y bueno, ¿qué es la histamina? Es una sustancia química que vamos a encontrar en todos los tejidos corporales y que va a intervenir en muchos procesos fisiológicos, desde las reacciones alérgicas hasta la secreción ácida del estómago. Pero a nivel del sistema nervioso central, también va a trabajar determinando la sensación de hambre y los ritmos de sueño-vigilia. Es decir, interviene mucho en el proceso de sueño de las personas, la histamina. Por lo tanto, los antihistamínicos van a bloquear los efectos que pueda tener la histamina en el organismo. Ahora, ¿cuáles son sus usos terapéuticos? Bueno, se va a emplear principalmente en tratamiento sintomático de enfermedades alérgicas, como por ejemplo la rinitis, que es cuando la alergia se concentra en las fosas nasales, cuando hay mucho estornudo, cuando pica la nariz. También cuando hay urticaria alérgica. ¿Qué es esto? Bueno, la urticaria es cuando hay exantema o eritema en la piel, es decir, se hacen ronchitas que dan comezón y que puede ser a causa de una intoxicación. Y también se utilizan en el control del picor y del rascado por otro tipo de causas, que puede ser por dermatitis por contagio, que puede ser, como les comentaba, por alguna intoxicación, la misma picazón de la nariz por las alergias. Eso es en cuanto al tema de las reacciones alérgicas. Sin embargo, también hablábamos que la histamina interviene en la parte del sueño y que interviene en procesos del tubo digestivo. Entonces, también se puede utilizar en el tratamiento y prevención de mareos del movimiento, es decir, la cinetosis. Cuando, por ejemplo, las personas ya tienen de manera crónica el que se levanten y se mareen, que muevan la cabeza y se mareen, bueno, pues se utilizan los antihistamínicos. También para cuando hay vértigo. Y en el tratamiento inicial tanto del insomnio como de la migraña. Estos dos procesos, en la parte de sueño-vigilia, está asociado mucho al problema de migraña, por lo tanto, bueno, pues se pueden utilizar los antihistamínicos. Ahora, tenemos que saber que los antihistamínicos se van a clasificar en 6 grupos químicos. Hablando de composición química, se dividen en 6, pero si hablamos de la parte clínica, los vamos a clasificar en antihistamínicos clásicos o de primera generación y antihistamínicos no sedantes o de segunda generación. Los clásicos o de primera generación penetran en el sistema nervioso, pero son poco selectivos por las acciones que ejercen en el organismo. Como causan algunos efectos indeseables, como es la sedación o la somnolencia o aumentan el apetito, bueno, pues muchas veces ya no se recetan los de primera generación. Por lo general se van a recetar más bien los de segunda generación porque no provocan sueño, porque no aumentan el apetito y porque no tienen algún otro efecto desagradable para el organismo. Ahora, ¿qué es lo que hace cada uno? Primero vamos a hablar de los de primera generación. Estos, como les decía, causan diversos efectos indeseables: sedación, somnolencia, aumento de apetito, algunos efectos que podrían causar los fármacos anticolinérgicos,
como es la sequedad en la boca, la visión borrosa, el estreñimiento y o retención de líquidos. Estos efectos también se utilizan con fines terapéuticos, como por ejemplo para inhibir el vómito y el mareo, o la acción de secar las mucosas para aliviar el goteo nasal en el caso de alergias. Aquí el problema con los antihistamínicos clásicos es que por lo general se necesita tomarlos o cada 8 o cada 6 horas. Por los efectos que tienen y por el tiempo que dura en el organismo, se tiene que tomar más seguido. Ahora, si hablamos de los no sedantes o los de segunda generación, bueno, estos actúan más selectivamente sobre los receptores histamínicos, penetran mejor en el sistema nervioso central y por lo tanto, bueno, pues se van a considerar más seguros desde el punto de vista del rendimiento de los pacientes, ya que no van a provocar sueño, entonces va a haber mayor rendimiento laboral, escolar, no va a haber problema en el caso de las personas que conducen vehículos, porque si habláramos de los antihistamínicos clásicos, aquellas personas que los consumen, está contraindicado que conduzcan y de hecho pueden provocar algún accidente porque se pueden llegar a quedar dormidos y estas personas no son activas ni laboral ni escolar porque provoca mucho sueño los antihistamínicos clásicos, por eso se utilizan ya los de segunda generación. Sus características farmacológicas, bueno, permiten en la mayor parte de los casos que su uso sea en dosis única diaria, es decir, que se consuman cada 24 horas. Estos antihistamínicos de segunda generación se utilizan principalmente cuando hay rinoconjuntivitis alérgica, es decir, una alergia que está en la nariz y que ya llegó también a afectar las conjuntivas, es decir, a toda la parte ocular. Pero también se utilizan cuando hay urticaria aguda y o crónica. Aquí tenemos el ejemplo. Los clásicos vamos a encontrar a la clorfenamina y a la loratadina. Y dentro de los no sedantes vamos a encontrar a la bilastina y a la acelastina. ¿Qué diferencias encontramos entre un grupo y otro? Bueno, todos los antihistamínicos van a compartir mecanismo de acción, su eficacia, su tiempo de vida. Nada más que aquí, bueno, como lo decíamos, los de segunda generación producen menos efectos indeseables y en el caso de los clásicos son muy característicos por su acción sedante en el organismo. Y bueno, aquí vamos a ver todos los fármacos. Ahora bien, vamos a hablar sobre los AINES. ¿Qué tenemos de estos? Bueno, los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo de muchos fármacos, principalmente antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. ¿Qué quiere decir esto? Reducen síntomas de inflamación, reducen el dolor y controlan la fiebre. Como les digo, es un grupo muy amplio de fármacos. Aquí vamos a encontrar muchos. Vamos a ver cuál es su mecanismo de acción. Bueno, su mecanismo principal va a ser evitar la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas trabajan en los procesos inflamatorios en el organismo. Son sustancias que se activan cuando surge algún proceso inflamatorio. Tenemos más tipos de sustancias asociadas a los procesos inflamatorios. Sin embargo, las principales son las prostaglandinas. Lo que se busca es inhibir esta producción para evitar entonces inflamación en el organismo y por ende evitar el dolor. ¿Qué usos les vamos a dar? Son útiles principalmente en dolor reumático, en enfermedades inflamatorias y también, en problemas de dolores por la analgesia que tienen. Se utilizan frecuentemente en enfermedades como la migraña, como la dentalgia. En general, en cualquier proceso doloroso, dolor de garganta, dolor de articulaciones, dolor de huesos, dolor por cólico menstrual, en cualquier tipo de dolor se pueden utilizar. Además de que, como ya habíamos comentado,
son muy útiles también como antipiréticos. La mayoría de estos se pueden utilizar cuando, por ejemplo, hay alguna infección en el organismo. Recordemos que infección es igual a fiebre segura. Por lo tanto, la infección va a provocar un proceso inflamatorio. En cierto momento va a provocar dolor y aunado a esto puede provocar fiebre. Por lo tanto, un AINES para un proceso infeccioso va a ayudar también a controlar la parte de la inflamación y el dolor que surge de la infección que se está viviendo. Se utiliza de manera general, al igual que los antihistamínicos, los AINES pues se llegan a automedicar porque pues se pueden conseguir sin receta, no hay un control médico con los AINES y obviamente esto hace que haya mayor riesgo de efectos secundarios. Al final vamos a ver un efecto secundario muy importante de los tres grupos y bueno, que normalmente se debe a la automedicación. Muy importante aquí saber que los AINES los vamos a reconocer por la manera en la que termina su nombre. Aquellos que terminen en ACO son AINES, como el diclofenaco, aceclofenaco y ketorolaco. Aquellos que terminen en ENO también son AINES, ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno. Aquellos que terminen en IDA, como la nimesulida. Aquellos que terminen en CAM, que va a ser el meloxicam y el piroxicam. Los que terminen en XIV, como el celecoxib y etoricoxib. Y los que terminen en INA, como la indometacina. Estos son algunos ejemplos, pero en sí la familia de AINES es muchísimo más grande. A continuación vamos a ver otros fármacos que también se consideran dentro de los AINES. Tenemos las aspirinas o el ácido acetilsalicílico. Este se considera dentro de los AINES porque tiene efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético, aunque recordemos que la aspirina también puede ser considerada como un anticoagulante. La indometacina, de la cual ya hablamos, el diclofenaco principalmente se utiliza para dolores musculares. Tenemos aquí el ibuprofeno. Muy importante saber que el ibuprofeno es de los AINES más potentes. De aquí que el uso debe de ser controlado, al igual que el meloxicam y el celecoxib, que también son AINES muy fuertes. En el caso del metamizol, también tiene efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Bueno, pues además de esos efectos que ya les comenté, tiene efecto hipotensor. Cuando, por ejemplo, nos llega algún paciente que además de dolor de cabeza y fiebre, tiene también la tensión arterial muy alta, al momento de administrar el metamizol por la vía intravenosa, su tensión arterial tiende a bajar de manera considerable. Por lo tanto, también se le considera que tiene efectos hipotensores. Y muy importante que al momento de administrarlo siempre sea de manera muy lenta. De lo contrario, podemos provocar una bajada de presión muy importante en el paciente que va a provocar otro tipo de efectos. Y finalmente tenemos al más conocido y al más noble de toda esta familia, el paracetamol. Sí es muy fuerte, sí, y tiene efectos secundarios graves, pero de todos los AINES es el más noble, es el que podemos consumir más fácil, que no va a haber tanto efecto secundario. Obviamente que si lo llega a haber va a ser grave, pero en la mayoría de los casos no lo va a haber. El paracetamol lo encontramos en muchas presentaciones, lo encontramos para cualquier grupo. Entonces, y bueno, es el medicamento más vendido dentro de los AINES. Estos son los principales, aunque tenemos muchos más, como los que les comenté en la infografía pasada. Y bueno, finalmente vamos a hablar de los corticoides o, mejor dicho, los glucocorticosteroides. Estos tienen efectos antiinflamatorios e inmunosupresores.
¿Qué quiere decir? Que estos fármacos se utilizan cuando hay alguna infección en el organismo. ¿Por qué? Tienen efectos antiinflamatorios, van a reducir los procesos inflamatorios y también van a deprimir al sistema inmunológico. De manera inicial, su efecto antiinflamatorio se demostró en enfermedades que son reumatológicas, de articulaciones, de huesos, de músculos. Posteriormente, bueno, pues se dan cuenta que no nada más sirve como antiinflamatorio, sino que se empieza a ampliar el panorama y se dan cuenta que también funciona en otro tipo de procesos inflamatorios como el asma, por ejemplo. El asma bronquial lo que hace es que se inflaman los bronquios tanto que no permiten el paso de aire. Al usar un corticoide se relaja esa inflamación, se relajan los bronquios y permite el paso. Se siguen haciendo investigaciones y se dan cuenta que también se pueden utilizar como inmunosupresores. De manera general, los corticoides o los glucocorticosteroides se producen en las glándulas suprarrenales. De manera natural tenemos glucocorticosteroides que se van a producir en los riñones y que tienen los mismos efectos. Pero cuando no es suficiente la producción en el organismo, vamos a tener que valernos de algún corticoide que sea sintético. En este caso, bueno, pues los medicamentos serían corticoides sintéticos, hablando de este grupo. ¿Y qué mecanismo de acción tienen estos medicamentos? A nivel celular, van a tener muchos efectos sobre la respuesta inmunitaria del organismo. Van a inhibir la acción de aquellos mediadores que puedan provocar inflamación y van a estimular la acción de aquellos mediadores que contrarresten las inflamaciones o el proceso inflamatorio. ¿Qué usos terapéuticos tienen? Bueno, son muy numerosos los usos que se les dan a los glucocorticosteroides. En casos de insuficiencia suprarrenal, que es cuando no se están produciendo, se utilizan como un tratamiento sustituto. Ok, mi cuerpo no los produce, pero yo los estoy ingresando de manera sintética. Su empleo más frecuente va a ser, como les decía, propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras. Por ejemplo, en procesos alérgicos, en procesos broncopulmonares, nasales, cutáneos, oculares, etc. Todo lo relacionado a procesos alérgicos o algún proceso inflamatorio asociado a alguna infección, ya sea vírica o bacteriana. Ahora, también se pueden indicar, por ejemplo, en algunas alteraciones relacionadas con el embarazo. Cuando un bebé nace prematuro, sus pulmones no están totalmente maduros y esto supone un problema al momento del nacimiento y durante el proceso de recuperación de los pequeños, porque sus pulmones no están lo suficientemente listos para poder respirar el aire. Entonces, se utilizan los corticoides para ayudar a que los pulmones maduren más rápidamente y que no haya problemas respiratorios o cardíacos a la larga. Se utilizan también cuando hay hiperémesis gravídica o hay muchos vómitos en el embarazo y en algunos déficits enzimáticos del feto. Cuando falta algún tipo de enzima en las células del feto, cuando falta alguna célula que esté encargada del crecimiento, pues se utilizan los corticoides. También se pueden utilizar en el caso de la lactancia, se pueden utilizar cuando hay lupus, cuando hay artritis y en algún otro tipo de enfermedades autoinmunes, como es la esclerosis múltiple, por ejemplo. Y estos son los fármacos que tenemos y los más conocidos dentro del grupo de los corticoides. Tenemos primero la hidrocortisona, tenemos la dexametasona. A la fecha, este fármaco es el más común dentro de los corticoides. Normalmente en el ámbito hospitalario ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros colocamos algún medicamento, en el caso de un paciente que va a consulta, un medicamento endovenoso, normalmente el médico va a solicitar el medicamento más una dosis de dexametasona. ¿Por qué?
porque si este medicamento llegara a causar reacción alérgica en el paciente, la dexametasona también ya entró con la finalidad de inhibir al fármaco en caso de que éste se vuelva tóxico. A la fecha, la dexametasona ya es un medicamento muy controlado porque por la situación actual que estamos viviendo referente a COVID, se ha utilizado de manera indiscriminada en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria. No debería ser así porque, aunque se ha demostrado su uso y que sí ayuda en pacientes COVID, donde se debe de administrar es en la unidad hospitalaria y bajo supervisión médica. No se puede administrar de manera libre sin conocer antes las reacciones que pueda provocar. La prednisona también se utiliza en pacientes asmáticos, por ejemplo, y la betametasona es el fármaco de elección para ayudar a madurar los pulmones de los pequeños que son prematuros. Estos serían entonces nuestros 4 fármacos dentro de los corticoides, son los más comunes en el ámbito hospitalario. Que hay muchos más, sí, pero estos son los más comunes. Y bueno, chicos, ya por el día de hoy ya sería todo. Cualquier duda que tengamos, pues ya saben dónde localizarme. Que tengan excelente día.